En la tranquila ciudad de Basora, el minarete besa el cielo y la llamada de oración se hace eco en las calles, como un suave recordatorio de la fe. Viviendo en Fátima, una curiosa niña de 17 años que piensa tan rápido como un desierto, el problema es tan grande como las estrellas. Su padre, Iyad, un respetado erudito de 55 años y devoto musulmán, es conocido por su sabiduría y su profunda comprensión del Corán. Su hogar está lleno de libros, amor y aroma de jazmín en el aire. Una noche tranquila, la puesta de sol teñía el cielo naranja y púrpura. Fátima e Iyad se sentaron en su viejo y cómodo sofá en la sala de estar. La habitación está decorada con caligrafía islámica compleja. Las linternas tradicionales emiten luz suave, creando una atmósfera tranquila. «Papá», Fátima comenzó a decir que su voz era tentativa pero curiosa. ¿La cuestión de encontrar evidencia para la existencia de Dios es una cuestión contemporánea? Creo que este problema ha tomado el pensamiento de la humanidad durante 4000 años o más. Hasta ahora, este problema aún no ha terminado. En mi opinión, nunca terminará. No solo no ha terminado en el pasado, sino que no terminará en el futuro. Afirmando que Dios existe. ¿Hay alguna evidencia de que alguien me haya pedido la existencia de Dios o no tienen derecho? Con la excepción de aquellos que carecen de razón, todos están de acuerdo sin excepción, y es imposible probar o refutar una realidad sin evidencia. Nadie que se respete intelectual, científica y filosóficamente dirá que podemos declarar algo sin evidencia. Si quieres profundizar en la historia, mira al profeta. ¿Cuál es su pedido? ¿Cuál fue su primer reclamo? Dicen que estamos conectados al cielo. Sí, están conectados a la revelación y conectados a algo más allá de tu percepción. No exigieron que las personas aceptaran sus demandas sin evidencia. Los signos sagrados aparecen luego a través de textos del Corán o milagros para demostrar que sus declaraciones son reales en cualquier área del mundo físico, el mundo químico, las ciencias naturales y las ciencias supernaturales. Si Einstein ahora dijo algo, si Darwin dijo algo, si Newton dijo algo, ¿es aceptado? La evidencia debe ser producida, y el hecho de que se necesita evidencia es un hecho indiscutible. Entonces, ¿cuáles son los problemas con los ateos en esta área? Descubrimos que aquellos que niegan la existencia de Dios se oponen a los creyentes de Dios y les preguntan por qué creen en Dios cuando no tienes evidencia. Este es su problema fundamental. Esto significa que si miras los escritos de los ateos contemporáneos, dicen que no tenemos ningún problema. Usted presenta evidencia de la existencia de Dios, lo creeremos. Pero en general, ¿cree que no hay evidencia? ¿Significa esto que, como principio científico, tanto los ateos como los creyentes de Dios están conscientemente comprometidos con la idea de que cualquier reclamo requiere evidencia? Sí. Aquellos que exploran la investigación contemporánea del ateísmo encuentran que uno de sus problemas es que los creyentes religiosos creen en Dios, pero no hay evidencia para demostrarlo. También creen en predicciones sin evidencia. Entonces, como principio, cualquier reclamo que se considere aceptable y correcto debe estar respaldado por evidencia porque el kit del problema es la existencia de evidencia. El enfoque del Corán considera este hecho como el principio científico básico que todos deben tener. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso le dijo a los incrédulos en Surah Baqará 2111 que si eres verdadero, saca tu evidencia. Por lo tanto, solicitó evidencia y evidencia de sus reclamos como una necesidad en los elementos esenciales de la ciencia. Cuando hablamos con ateos, no podemos usar el Corán como evidencia porque nos dirán que aún no hemos creído en la existencia de Dios, la profecía o la reina, y que puedes citar a la reina como evidencia. Aquí, este versículo habla de la verdad lógica, con la que cada persona racional, tanto creyente como ateo, está de acuerdo.
Entre las verdades lógicas mencionadas en el Corán, también están las palabras de Alá Todopoderoso en el capítulo 2573 del Corán, que describen a los verdaderos siervos de Dios que adoran a Alá sobre la base de la ciencia y la lógica, y que son los que no hacen la vista gorda a los versos que se lees. Por lo tanto, aquí, el Corán considera que cualquiera que acepte cualquier reclamo sin evidencia, y evidencia, es sordo y ciego. De acuerdo con las enseñanzas del Corán, ¿esta característica es algo que acepta la alabanza o la condena ciega? Obviamente, esta es una mala calidad, que, según el Corán, debe ser condenada. Por lo tanto, querida, esta es la lógica racional que la lógica del Corán nos ordena. Es por eso que encontrará en muchos capítulos del Corán que condenan a los que dicen que encontramos a nuestros antepasados en una comunidad y que los seguiremos. El Corán los condena porque creen sin evidencia. Sí, los condena. Este es un centro. ¿Por qué es un punto central? Porque debo decir que esta es mi evidencia, pero incluso con su evidencia, no tengo derecho a decirle a la otra parte que está equivocado. No puedo, porque él también tiene evidencia. Tengo el derecho de decir que su evidencia no es válida. Esto significa que cuando hablamos, no debemos asumir las intenciones de los demás, dejar de lado el lenguaje de la traición y el engaño, centrarnos en su reclamo o si hay evidencia de nuestra afirmación. Eso es correcto. Bien dicho. Los ateos realmente proporcionan evidencia racional y evidencia de todas sus afirmaciones de que Dios no existe. Me gustaría centrarme en un ateo contemporáneo y preguntarle cuál es su evidencia porque han reconocido este principio cognitivo de la necesidad de proporcionar evidencia y evidencia. Pensemos en eso, por ejemplo, Richard Dawkins. ¿Este principio lógico que debe proporcionar evidencia y evidencia es inaceptable? Si lo acepta, podemos mantener conversaciones científicas con él y preguntarle cuál es la evidencia de la existencia de Dios. Nos preguntó cuál era la evidencia de la existencia de Dios, y le preguntamos qué evidencia negaba la existencia de Dios. ¿Quiere decir no solo cuál es la evidencia que nos preguntó para probar la existencia de Dios? También debemos preguntarle cuál es la evidencia que negó. Sí, o al menos, ¿qué piensas de la evidencia que proporcionamos? Él podría decir que no tiene evidencia para negarlo, pero su evidencia no es válida. Le dijimos que debe criticarlos a todos. Entonces, si presentamos 20 pruebas, él debe escribir un libro que refute toda la evidencia de la existencia de Dios. Si presentamos 100 pruebas, debe criticar y refutar las 100 piezas. Esta es la verdadera investigación científica. En el libro de John C. Lennox, Los funerarios de Dios hacen que la ciencia entierre a Dios. El autor cita a Dawkins diciendo que cuando alguien te dice que algo es cierto, asegúrate de pedir evidencia si no pueden darte una palabra, y tienes que pensar con cuidado antes de que me gustaría que ellos piensen. ¿Esta afirmación es irrespetuosa? Esto es muy respetable porque se basa en principios lógicos y requiere un argumento y evidencia para cada reclamo. ¿Dawkins realmente insistió en su reclamo? Quiero decir, cuando se convirtió en ateo, ¿tenía evidencia de que Dios no existía? Si encuentras a Dawkins carente de evidencia de que Dios no existe, ¿crees que él insistió en él? Luego llegaré a la conclusión de que no obedeció sus palabras contradictorias. Conmigo, un libro traducido al árabe titulado Diálogo de Sydney, traducido en Bagdad en 2017. Cuando alguien le preguntó a Kings en una entrevista anterior, mencionó que no podía probar la inexistencia de Dios y se consideraba más agnóstico que ateo. Pero, ¿por qué te publicitas como un héroe del movimiento ateo en todo el mundo?
¿Por qué aceptas aparecer y engañar a la gente en los programas de televisión en los que te ves como un gladiador protestante por tu carrera atea? ¿No hay mucho agnosticismo e hipocresía? Lo que entiendo por sus palabras es que los creyentes son aquellos que deben proporcionar evidencia de la existencia de Dios, y los ateos son aquellos que deben proporcionar evidencia para negar la existencia de Dios. Sí, hay otro término medio llamado agnosticismo. Los agnósticos no son ni evidencia de la existencia de Dios, ni evidencia de la existencia de Dios. Sí. Pero ¿cuál es la respuesta de Dawkins? Él respondió que los científicos que no pueden encontrar ninguna dirección racional pueden demostrarle que nada existe. De acuerdo con esta definición, Dawkins es agnóstico, no ateo en el sentido exacto. Esto es muy extraño. ¿Por qué? Debido a que Dawkins afirma ser uno de los principales ateos, la mayoría de los ateos lo consideran un abanderado ateo. En un sentido real, él no es ateo porque los ateos son aquellos que tienen evidencia de que Dios no existe, y los agnósticos dicen que no tengo evidencia de que Dios exista, ni evidencia para negar la existencia de Dios. ¿Significa esto que la puerta al ateísmo científico está completamente cerrada? Basado en la declaración de Dawkins. ¿Por qué? Porque Dawkins dijo que los científicos que no pueden encontrar ninguna dirección racional pueden demostrarle la inexistencia de nada. No puedo probar que Dios no existe. Eso está bien hecho. Has entendido su punto de vista porque admite que no puede probar la inexistencia de Dios. Esto significa que los seres humanos presentes y pasados son dos tipos, no tres, o los creyentes de Dios o los agnósticos, que no tienen evidencia de la existencia de Dios ni evidencia para negar su existencia. Los humanos no han encontrado ateos en el sentido científico. Sí, bien hecho. Tal vez los humanos nunca se encontrarán con una categoría tan atea, porque según Dawkins, no encontrarás ningún científico de ninguna dirección racional que pueda demostrarte la inexistencia